El principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Se instaura la República como la nueva forma de Estado basada en el poder del pueblo, integrado por personas que adquieren la condición de ciudadanos, con poder de decisiones sobre la vida política a través del voto para elegir a sus mandatarios. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal se divide en varios grupos sociales, que es el analfabetismo, fuerza pública, migrantes, personas privadas de la libertad, mujeres, adolescentes, personas discapacitados y adultos mayores. Uno de los grupos sociales es el analfabeto. Una persona analfabeta es quien no sabe leer ni escribir. El analfabetismo es un fenómeno que se deriva de diversas causas. Una de las primeras causas es la pobreza marcada por la ausencia de recursos que permiten costear la educación. Es decir, que no tienen dinero para mandar a sus hijos a estudiar. La segunda causa es culturas que consideran que no deben enviar a sus hijos a estudiar. La tercera, concepciones culturales que priorizan la educación para los varones, es decir, solo los hombres tienen derecho a estudiar. La fuerza pública está integrada por los militares de tres ramas: fuerza terrestre, naval y aérea. Su misión es garantizar la soberanía y la integridad territorial. En el gobierno de Velasco Ibarra, en 1970, los excluyó del voto cuando se declaró dictador. Pero la Constitución del 2008 vuelve a asignar la posibilidad del voto para los militares y policías en servicio activo. Las personas ecuatorianas que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto universal, según el artículo 62. Y en el artículo 63 de la Constitución determina que los ecuatorianos que viven en el exterior tienen derecho a elegir autoridades nacionales, como presidentes, vicepresidentes, representantes al Parlamento andino, asambleístas nacionales y asambleístas del exterior. Pero señalemos también que los migrantes en el exterior pueden ser electos para cualquier cargo público, si debidamente están registrados en el Consejo Nacional Electoral. Otro grupo social es las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad son aquellas personas que están en un centro penitenciario pagando una pena por un delito cometido y que ha sido sancionado por la ley. De estas personas solo pueden ejercer el derecho al voto las personas que se encuentran sin sentencia condenatoria ejecutoriada y mayores de 18 años. Ahora también lo pueden hacer los adolescentes infractores mayores de 16 años que se encuentran en los centros destinados a ellos. Otro grupo social que está integrado es las mujeres. El sufragio femenino es un derecho político relacionado con la posibilidad de las ciudadanas de decidir en la vida política de un país. A esto hace mención la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948, cuando el artículo 21 establece que las personas pueden participar en el gobierno de un país. Toda persona puede acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Queremos recordar que Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer en recibir el derecho al sufragio. Ahora, el voto de los adolescentes también hace parte del sufragio universal. El Ecuador se asume a estos avances y así se reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos de participación y actores sociales fundamentales.
siendo la Constitución del 2008 reconoce el derecho al sufragio de los adolescentes con el carácter facultativo. Otro grupo social son las personas con discapacidad, ya que tienen algún tipo de dificultad, sea esta visual, auditiva, mental o física, que les impide realizar las actividades igual que las demás personas. Como último grupo social tenemos a las personas adultas mayores, que son hombres y mujeres que han cumplido sus 65 años y más. Al igual que las personas con discapacidad, el Consejo Nacional Electoral ha creado mecanismos que permiten que el voto de las personas adultas mayores se hagan efectivas. Como segundo tema tenemos la democracia. Se divide en dos fases, que es la representativa y la democracia deliberativa, teniendo en cuenta que la democracia es la voz viva del pueblo. En la democracia representativa es cuando una persona actúa en nombre de otros, en defensa de sus intereses, y en la democracia deliberativa busca encontrar mejores soluciones y propuestas políticas en beneficio de todos. Una de las dificultades es la pérdida de legitimidad. La pérdida de legitimidad es cuando un mandatario se convierte en tirano y atropella a otros de todos los derechos. Esto es en la democracia representativa. Como segundo punto tenemos la democracia deliberativa. Se da a través del diálogo y debe ser respetado, escuchado, abierto y sin juzgamiento. Se realiza mediante la Asamblea Popular, cuando toda la ciudadanía puede deliberar en ámbitos políticos. Ahora, el lado negativo de la democracia tenemos la corrupción. La corrupción es un delito y un fenómeno social y político que consiste en actos ilegales para conseguir la realización de intereses personales o grupales. Y el efecto de la corrupción causa graves problemas a la democracia, ya que impide que se cumplan los propósitos de vida digna de las personas y perjudica el crecimiento económico de los países.